Bueno, pues vamos a seguir diciendo unas cosas. Tema 12, la estratificación de lo real. Bueno, también desde la antigüedad ha habido un intento por hacer, digamos, justicia al pluralismo de la realidad, ¿no? La realidad se ve como plural, ¿no? Entonces toda la, la ciencia y antes de la ciencia, incluso la mitología y las artes han intentado justamente introducir una ordenación, una estructuración en la realidad, ¿no? Y enseguida se han empezado a ver una serie de niveles, ¿no? Una serie de niveles que se estructuraba la realidad. Uno de los grandes filósofos del siglo XX que ha analizado este desarrollo del pluralismo de la realidad, desplegando un poco una de las primeras divisiones de la realidad, que ha sido algo así como materia y espíritu o alma y cuerpo, ¿no? Esa es una de las primeras divisiones ya desde Platón, luego retomado por el cristianismo, ¿no? Es decir, hay un elemento, digamos, secundario o ínfimo, tiene connotaciones negativas ligado a la materia, ¿no? A la materia, el cuerpo, lo corpóreo, etcétera. Y luego un elemento dinámico, activo, que sería el alma, ¿no? Bien, Harman desarrolla esta dualidad en 4 niveles entre los cuales se establecen ciertas continuidades físico, orgánico, social y cultural. Bueno, es importante también que estas concepciones estratigráficas de la realidad, que ahora vamos a aludir a alguna, no son pluralismo absoluto y, digamos, aislacionista, según el cual cada estrato de la realidad sería inconmensurable y sin ninguna relación con los demás. Justamente suelen ser emergentistas, suelen tener la idea también relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? Del paso de lo simple a lo complejo, que ese paso supone que cada nivel mantiene algunos elementos de los niveles anteriores, aunque le añade algo nuevo, ¿no? Es decir, que también la concepción estratigráfica es un paso de lo simple a lo complejo y es un paso en el cual se produce un desarrollo del devenir. Mario Bunge, también otro gran filósofo y metafísico del siglo XX, hace una estratificación en 5 niveles. El estrato orgánico se divide en físico y químico, es decir, da una especificidad a la química, ¿no? Como un nivel individualizado. El estrato orgánico se denomina biológico y el estrato cultural o espiritual se denomina técnico. Para insistir tanto en el elemento, eso tiene que ver, claro, con la definición del hombre como animal homo faber, como transformador de la realidad, ¿no? El nivel con el que se define, o mejor dicho, la forma de definir el nivel humano, marca también la visión que tienen estos filósofos del ser humano, ¿no? Si se dice que el nivel humano es el nivel espiritual, pues se pone espiritual en el sentido de Geist, ¿no? No del alma inmortal, sino de la cultura, en el sentido alemán, en el sentido hegeliano. Geist como espíritu fundamentalmente objetivo y absoluto, ¿no? Es decir, como producto de cultura, como lo cultural, ¿no? Pero claro, cuando se define como el nivel técnico, pues alude justamente a ese carácter, esa capacidad que tiene el ser humano de añadir una especie de sobrenaturaleza, como decía Ortega, ¿no? A la propia naturaleza, de construir una especie a través del arte, de la cultura y de la técnica, una especie de segunda naturaleza que redefine y modifica esencialmente la primera naturaleza.
Gustavo Bueno, que es también uno de nuestros grandes filósofos y metafísicos del siglo XX, él distingue en su concepción ontológica materialista de la realidad un materialismo ontológico general y un materialismo ontológico especial. Y sería justamente esta idea del materialismo ontológico especial el que alude a la tripartición o estructuración en 3 niveles de la realidad. Él le denomina la ontología especial y lo denomina como la doctrina de los 3 géneros de materialidad, M1, M2 y M3. M1 es el género de lo físico-químico, él no distingue la especificidad de lo químico, y lo orgánico, a la vez de lo exterior. O sea, ahí se unirían nivel físico, nivel químico, nivel biológico. M2 es el mundo de lo psíquico, entendido como el ámbito interior, y M3 es el ámbito de los objetos abstractos. Bien, esta tripartición es la misma que se mantiene en Popper. Es decir, la idea esta de que hay un mundo físico externo, hay un mundo psíquico interior de la mente, del alma antigua, y hay un mundo simbólico en la versión lacaniana, M3 en la versión de Popper, el tercer mundo, M3 en la versión de Bueno, el tercer mundo en la versión de Popper y de Simmel, que es justamente alude a ese nivel de productos culturales, a ese nivel, utilizando la terminología fenomenológica, noemático, que es el producto de las noesis. Es decir, la mente humana, cada uno de sus actos sería una noesis. Eso es algo que pasa en la interioridad. Pero al mismo tiempo hay el pensamiento humano, la noesis, produce noemas, es decir, produce objetos espirituales, si se quiere llamar, inmateriales, como pueden ser las leyes físicas, que no se reducen al nivel puramente psicológico interior, sino que tienen una estabilidad y una duración y una consistencia ontológica, digamos que coagula y condensa y le da estabilidad y densidad ontológica al producto de nuestras cogitaciones, pensamientos interiores. Bien, Deleuze también retoma una tradición, la concepción estratificada de la realidad, con el paradigma de doble articulación hemsleviano, es decir, él retoma la idea esta del lingüista danés y hace un desarrollo bastante complejo de los planos de expresión y contenido en diferentes niveles, al cual, bueno, pues también le remito y remiten los mismos estratos clásicos, el físico, el biológico y social. Dichos estratos tallan en el continuo intensivo las formas y conforman las materias, transformándolas en sustancias. Es decir, ahí hay una especie de Deleuze, él hace como 2 lecturas de la realidad. Una, esta lectura estratigráfica, ¿no? De estratos, de mesetas, ¿no? Pero luego tiene una extensiva, digamos. Tiene una noción intensiva, energética, digamos, en la línea que podríamos elegir, definir a partir de los presocráticos y que llega, como veríamos, la izquierda hegeliana de Bloch hasta pasando por Spinoza, Nietzsche, etcétera, que es una concepción intensiva, una concepción dinamicista, una concepción energética de la realidad que no previa o, digamos, base molecular sobre la cual se organizan los diferentes estratos como agregaciones molares, ¿no? Bien, este sería el plano de consistencia. El plano de consistencia tiene algo que ver
con la idea de sustancia spinosiana, es decir, como ese elemento último, base, sustrato, receptáculo y al mismo tiempo causa de todo lo demás, ¿no? Y entonces ahí se produce una estructura, una oposición entre la sustancia y los modos, o lo que diría Deleuze, pues entre ese plano de consistencia y las aécitas, ¿no? O las máquinas deseantes. Bien, ese es uno de los puntos fundamentales. Es importante tener en cuenta que lo del emergentismo, ¿no? Normalmente estas nociones, estas visiones estratigráficas de la realidad son emergentistas, es decir, piensan que en cada núcleo, en cada nivel, hay la emergencia de algo nuevo irreductible a lo anterior. Es decir, lo físico, lo químico añade una capacidad de complejidad y de desarrollo que no tiene lo meramente físico. Y lo biológico es un desarrollo, un paso más allá también de lo puramente químico, ¿no? La sopa prebiótica esa que de repente de ahí, pues bueno, surge, añadiendo energía, pues surge de repente la vida, ¿no? Seres vivos, con ya una capacidad de autorreproducción que las moléculas, incluso las más complejas químicas, no tenían, ¿no? Y esa capacidad de autorreproducción, esa capacidad de mantenimiento a lo largo del tiempo, de nacimiento, crecimiento y muerte, es la novedad que introduce la vida. Y luego siempre hay un nivel de todos los vivientes, hay un viviente privilegiado, un viviente que es el culmen del desarrollo, que es el ser humano, que también trasciende justamente ese aspecto natural, como decía Ortega, a través de la sobrenaturalidad de la cultura y del arte. Es decir, esa especie de segunda naturaleza que se impone sobre la primera. Y es un hombre, ese hombre, definido por dos elementos esenciales. Primero, el lenguaje es un homo loquens, un animal lógico, un animal constructor del lenguaje, constructor, lo que he dicho ya, con capacidad para construir cuestiones abstractas, conceptos abstractos que van más allá del momento de su pensamiento, ¿no? Noemas que coagulan y densifican ontológicamente el producto del pensamiento como noesis, como actividad instantánea de un cerebro determinado, ¿no? Bien, el homo loquens, el homo lógico, el ser lógico, el logos en el sentido ese de capacidad de pensamiento, capacidad de expresión, capacidad de lenguaje, y luego el homo faber, es el hombre con capacidad tecnológica, con capacidad de intervenir en la naturaleza de una forma a veces tan bárbara como estamos viendo ahora en este nivel, digamos, de evolutivo, al cual algunos denominan antropoceno, aludiendo al efecto no siempre positivo que la actuación humana ha tenido, está teniendo sobre la naturaleza. Bien, esa capacidad de transformar la naturaleza, de aplicar las leyes naturales haciendo trampa, digamos, para favorecer nuestros designios. Es decir, hay una idea, vamos, la naturaleza en sí no tiene fines. El ser humano es el que introduce los fines en la naturaleza y aprovecha las leyes naturales en su propio beneficio, ¿no? Utiliza leyes naturales, por ejemplo, la caída del agua en la caída del agua en una cascada, para, cayendo sobre una rueda de molino, pues moler la harina, ¿no? O cayendo sobre un generador eléctrico en las centrales hidroeléctricas, pues generar electricidad, ¿no? Son las leyes naturales, pero desviadas, utilizadas por el ser humano. Homo faber, homo loquens. Este
Entonces, claro, ese es el punto en el cual el ser humano se distingue, ¿no? Y también se distingue, se le ha podido llamar como el ser práctico, el ser de la praxis, ¿no? Hay y esto sucede porque prácticamente toda la reflexión que se ha hecho sobre el ser humano se ha hecho, digamos, defendiendo su excepcionalidad, ¿no? Pero esa excepcionalidad está ligada a una pobreza esencial. Es decir, ya desde el mito de Prometeo y Epimeteo, cuando Zeus les da todos los medios de defenderse y de asistir a Prometeo y Epimeteo para que los distribuyan entre los distintos animales, se les acaba y al final pues el hombre es el hombre que no tiene instintos, que no ha recibido ninguna especialización y precisamente la capacidad que ha tenido el hombre es de especializarse en la no especialización, aprovechar su inespecificidad para ser el ser específico. Y en ese sentido, la reducción del instinto le obliga a desarrollar la técnica y la cultura, ¿no? La cultura somos seres de cultura, animales de cultura, porque somos seres pobres en instintos. Nuestros instintos solos no aseguran nuestro mantenimiento, nuestra perdurabilidad. Y por eso hemos tenido que acudir a ese sobreinstinto o contrainstinto o superinstinto que sería la cultura. Y es un animal, entonces el ser humano es un animal proyectivo, tiene capacidad de proyectar. Un animal intencional, tiene intenciones, ¿no? Y entonces aprovecha. Y en ese punto aparecen elementos esenciales. Por ejemplo, la mano. Hay una evolución, como ha estudiado Leroy-Gourhan, ¿no? En que hay una especie de retroalimentación entre la mano, el ojo y el cerebro. Es decir, la adaptación del ojo a la mano para ayudar a la mano, ¿no? La transformación de la mano en un instrumento prensil para captar y coger instrumentos, ¿no? Y todo eso, junto con la posición erecta, la posición levantada, que ha analizado Blumenberg como una de las características fundamentales del ser humano, que al estar más alto, al levantarse, adquiere más posibilidad, puede desarrollar una visión lejana, ya que no tiene que ir mirando solo al suelo. Pero claro, eso también es otro elemento negativo, porque al aparecer enhiesto, al aparecer de pie, sobresale y es visto. Igual que el ve es visto. Entonces justamente esa capacidad erecta pues le ayuda para una cosa y le permite y le dificulta para otra, ¿no? Lo hace más débil, más voluble, más lábil. Y por eso precisamente también Blumenberg insiste en la necesidad que tiene el ser humano de compensar esa ontología deficiente del principio con la cultura, ¿no? Lo que él denomina la caverna. El ser humano vive en cavernas, pero esa caverna no es solamente una realidad, sino también una metáfora. La cultura es la caverna que nos protege de un mundo que él denomina el absolutismo de la realidad, ¿no? Una realidad agresiva, una realidad enormemente fuerte frente a la cual se tiene que defender el ser humano. El hombre, dice Gehlen, ¿no? En el libro este de su antropología que se llama El hombre vive siempre en un mundo cultural y la cultura son fragmentos de naturaleza sometidos por él y transformados en una ayuda para su vida. Es decir, cuidado, la cultura es naturaleza, pero es una naturaleza transformada, una naturaleza seleccionada, una naturaleza recortada, no cogida, no tomada tal cual, sino organizada, ¿no? Los antropólogos, especialmente a partir de Lévi-Strauss, han desarrollado la especificidad de la cultura humana o el hombre como ser cultural con el paso de lo crudo a lo cocido.
Es decir, justamente esa capacidad de transformar la comida, de transformar los elementos naturales a través del fuego, a través del agua, a través bueno, la salazón o simplemente el secado, pues transforma lo crudo en lo cocido, lo natural en lo artificial. Y esa es una de las definiciones fundamentales del ser humano, esa capacidad de pasar de lo crudo a lo cocido. Y vamos a concluir haciendo una alusión a la teoría del llamado pluralismo ílico de Carlos París, el gran filósofo español que nos dejó hace unos años, uno de los grandes introductores de la filosofía de la naturaleza y de la filosofía de la ciencia, aparte del marxismo, ya a partir de los años 50, finales de los 50, en el pensamiento, digamos, filosófico español y además organizador de uno de los núcleos fundamentales cuyos residuos, cuyos vestigios aún animan algunas universidades españolas, que fue aquel mítico departamento de filosofía de la naciente Universidad Autónoma en los años 70, de la cual salieron tantos filósofos que aún algunos, bueno, en la UNED aún tenemos algunos. Bien, Carlos París denomina a esta concepción pluralista y diferenciada de la materia pluralismo ílico, retomando ile es la idea aristotélica de materia. Para dicho pluralismo reconoce que las distintas formalizaciones de la materia, es decir, las diferentes maneras en que la materia se organiza y aparece como forma, no son simples epifenómenos, sino que tienen una entidad propia, lo que impide todo fácil reduccionismo. Claro, justamente los emergentistas no son reduccionistas, porque dicen que no se puede reducir, no se puede proyectar sin residuo los niveles más desarrollados sobre los menos desarrollados. Es decir, que hay surgimiento de novedad, ¿no? Cada nivel tiene una entidad propia, lo que impide el reduccionismo y no excluye la relación entre los diferentes niveles. La pluridimensionalidad de la realidad define un complejo sistema de relaciones entre los diversos constituyentes de la misma. La estratificación de la realidad, y con esto concluyo, nos lleva pues a una visión materialista, evolucionista, continuista, emergentista, estructuralista, sistemática, realista, empirista, relativista y relacionista. Posición en la cual coinciden con matices pensadores como Bunge, Ferrater y París, para no hablar, como he aludido antes, de Harman o Deleuze. En resumen, la concepción estratigráfica de la realidad es un modo de, por un lado, respetar la pluralidad, diríamos en sentido heideggeriano, óntica de la realidad, pero al mismo tiempo se puede mantener un univocismo o un monismo ontológico, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, no es un juego entre lo uno y lo múltiple, respetuoso por un lado de la pluralidad. Hay muchas cosas, pero también de la univocidad ontológica, como dice Deleuze en la línea de Spinoza, de un Escoto y otros grandes univocistas, ¿no? Y frente a la línea equivocista y analogista, que fundamentalmente, digamos, el tomismo y el aristotelismo medieval pues impuso en el pensamiento cristiano, y a partir del pensamiento cristiano pues en prácticamente toda la filosofía moderna. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias.